¿Cómo está la salud mental de los niños y los adolescentes mexicanos? ¿Qué tanto hay una tendencia al suicidio en el año 2025? Quédese con nosotros en Diálogos desde la Frontera. La doctora Pamela Garbus nos explica. ¿Qué tal? Los saluda la periodista Rocío Galván. Este es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Quiero hacer notar que este es el programa 400, un número muy importante de Diálogos desde la Frontera. Y mire qué ocasión para presentar a nuestra invitada. Ella, al igual que una gran cantidad de personajes muy notables, nos visita en el Colegio de la Frontera Norte, participó en un conversatorio y pues nos dio el gusto de poder conversar con ella. Es la doctora Pamela Garbus, es doctora en salud mental comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, docente e investigadora de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es directora de un equipo de investigación que aborda temáticas de salud y salud mental de la infancia y la adolescencia, y además es miembro del Comité de Ética de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro desde el año de 2015. Le agradecemos mucho su tiempo, doctora. Y bueno, pues qué tema, lo que usted estudia, su equipo de investigación, la salud mental de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo la calificaría? ¿Cómo la vería en este momento? Tiene 10 años ya en Querétaro, 2015 a 2025. ¿Cómo lo observa? ¿Qué nos puede comentar? Tengo un poco más, tengo 14, pero a ver, la pandemia ha sido un parteaguas en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo el confinamiento, y en términos del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, pues sí ha generado ahí una brecha que es, pues, como sociedad tenemos que considerar y trabajar en relación a eso, porque fueron tiempos de desarrollo de habilidades emocionales, sociales para la vida, que se vieron un poco suspendidas porque pasaron a estar justamente confinados y aislados de sus entornos por fuera de la casa. También hay que saber que la convivencia con papá y mamá o con la familia durante la pandemia tampoco en todos los casos es maravillosa. Hubo muchas pérdidas de empleo, mucho estrés, muchas pérdidas de personas muy queridas, muchas muertes. Entonces podemos decir que a toda la sociedad la pandemia nos ha dejado como en un duelo, pero para niños, niñas y adolescentes eso se vive o se resignifica de otras formas, y considerando estos tiempos perdidos, digamos, pues volvieron a las escuelas o pasaron a estar en distintos años escolares y cambiar de escuelas en condiciones, digamos, un poco de desventaja respecto de otras generaciones, sobre todo en términos de lo que implica la oportunidad de convivir con pares, ¿no?, en edades tan específicas. Sin embargo, creo que las problemáticas de salud mental ya estaban instaladas antes. Tenemos serios problemas de acceso a la atención en salud mental, de distribución de profesionales de la salud mental y sobre todo en instancias públicas. Lo que creo que esto nos obliga es a decir, pues sí, la pandemia ha generado mayores problemáticas, la pospandemia nos ha dejado mayores problemáticas, pero también mayor mirada sobre las mismas, y hay que aprovechar este contexto donde la salud mental pareciera que por fin se puso en la agenda pública, y digo por fin porque hace muchos años que debería de haberlo estado. Esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando para que la salud mental sea una prioridad en todos sus niveles, desde la promoción, la prevención y la atención, sobre todo pensando en un componente transversal comunitario que mire y que tenga una especial atención en los entornos en donde nuestras niñas y niños se desarrollan. Entonces, las condiciones, la prevalencia de problemas de salud mental sí ha aumentado, y es importante considerar esto sabiendo que el 50% de los adultos con problemas de salud mental ha comenzado estas problemáticas en su edad infantil o adolescente, ¿no?
O sea, fue creciendo. Decía hace unos momentos, doctora, un dato muy interesante. Decía, a la pandemia ya se llegó con una serie de padecimientos muy delicados en cuanto a salud mental. Sí. En general, México forma parte de un grupo de países que tiene edades más tempranas de comienzo de problemáticas de salud mental. Esto pareciera estar no revirtiéndose, sino que van bajando en todos otros lugares también. Entonces tenemos problemáticas que se van instalando a edades más tempranas, por ejemplo la conducta suicida, ¿no? También es verdad que hoy estamos mirando más esta problemática, entendemos más cómo preguntar, cómo saber, cómo entender algunas cosas, pero sigue siendo un interrogante muy importante. Pero sí, la pandemia, digamos, como toda sociedad que no atiende oportunamente sus problemas, van aumentando, ¿no? Entonces, la salud mental recibe el 3, 4, como mucho, % del presupuesto total destinado a salud. Y la mayoría de ese presupuesto se destina para financiar los hospitales monovalentes, o sea, los hospitales neuropsiquiátricos. Esto quiere decir que el dinero destinado a promover atención comunitaria y prevención y promoción es mínimo. Eso hizo que lleguemos como lleguemos. Doctora, desde su especialidad, pues hay muchos documentos, muchos materiales. Hace algún tiempo, algunos meses, causó mucha polémica, mucha controversia esta serie británica de adolescencia, que pues muchas personas dijeron, bueno, se hizo desde el punto de vista del adulto, no del adolescente. Exactamente. No sé usted qué punto de vista tenga. Sí, hace ratito en el conservatorio hablábamos justo de eso, ¿no? Es importante la temática que plantea, por supuesto que sí. Es duro lo que lo plantea, pero también creo que hace falta la mirada desde la propia adolescencia sobre esas problemáticas, ¿no? Entonces eso lo vuelve pues un poco delicado, porque también a veces naturalizamos el que nosotros sabemos lo que les pasa. Y sí, tenemos elementos para pensar, nos especializamos en eso y trabajamos mucho, pero tenemos que mantener el interrogante vivo, ¿no? De qué significa para estas niñas y niños crecer en las condiciones en las que lo hacen, incluso en una familia como en la serie, ¿no? Que pareciera no tener problemáticas grandes, sino pues, las de la vida en familia en general. Y bueno, esto nos obliga a seguir interrogándonos, pero creo que hay que cambiar un poco el foco. Tampoco le podemos pedir a la televisión que novela estas cosas, que lo haga de la forma en la que la academia considera, también creo eso, pero sí creo que, bueno, y usted que es experta en el tema de periodismo, podrá explicarlo mejor, pero sí creo que los medios tienen una responsabilidad social muy grande en el tratamiento de algunas problemáticas. Doctora, le voy a pedir que hagamos una pausa para seguir con esta conversación y bueno, volvemos con otros temas que también, aprovechando que está usted aquí, quiero abordar. Hacemos pausa.
Bueno, continuando en esta conversación con la doctora Pamela Garbus, le pregunto, a nivel de leyes, que también es un aspecto muy importante para respaldar este foco importante en la salud mental, ¿cómo observa esta situación? Y ¿de qué manera abordar esto que a mí me parece también a veces como un bombardeo? Es que los celulares, es que las tabletas le hacen daño a los niños, a los jóvenes, les arruinan el cerebro, pero esto lo dicen y al mismo tiempo vemos que no ha disminuido la tendencia al uso, sobre todo en los países de América Latina. ¿Qué opina usted, doctora? En términos de legislación en salud mental, bueno, tuvimos una reforma que ha incluido varios puntos que son importantes. Hay distintas experiencias en países de América Latina y del mundo en cuestiones de legislación en salud mental que obligan a seguir repensándolo todo el tiempo. Ahora, respecto del uso de celulares o de pantallas, etcétera, hay toda una disyuntiva. Yo creo siempre en la regulación y no en la prohibición, y siempre creo en que la existencia no la vamos a poder negar, pero que estamos obligados como sociedad y como adultos a favorecer mejor relación con estos dispositivos que van a ser parte de la vida, que es inevitable, que no va a haber retroceso, y que tampoco entonces podemos caer como en una mirada quizás un poco más melancólica en el sentido de las infancias anteriores. Bueno, ninguna generación vive las infancias de la misma manera que la anterior, y esta es la que tocó. No tenemos, o sea, sí podemos ver que cambiamos, ¿no? Pero nos queda más bien formar en el buen uso de estos dispositivos, que también aportan muchísimo y que también debieran de ser una herramienta primordial para la equidad, para la igualdad, para poder ofrecer a todos lo mismo, ¿no? Y entonces nos estamos perdiendo quizás esa posibilidad a partir de arrancar desde la prohibición. Ahora también hay otra cosa, y es que los mundos no son los mismos. Hoy mamá, papá trabajan mucho, por suerte la mujer ha salido a trabajar, por suerte tiene otras inquietudes, y eso hace que haya cambiado muchísimo las configuraciones familiares respecto de otras épocas. Entonces también es real que cada vez por temas de seguridad hay menos espacios para los niños, las niñas, los adolescentes al aire libre, en la comunidad, en la vereda, en las plazas, en los parques, por temas de seguridad. Entonces también nos debemos nosotros como sociedad la pregunta de que si no es por esos medios donde se comunican, por cuáles sí pueden, ¿no? Porque también hay que más interrogarnos que censurar. ¿Es para ellos un momento de comunicación? ¿Es para ellos un momento en donde pueden establecer relaciones que ellos consideran plenas? Quizás nos tenemos que preguntar por eso y ayudarles a regular el uso, como el alcohol, como el tabaco, como la droga, como todo lo que implican tantas sustancias que en más son muy complejas, pero que van a seguir formando parte de la vida de ellos en cuanto a jóvenes y adultos. Esto que usted nos plantea es como comprenderlos más. Hace rato dijo algo muy interesante, no pensar desde acá como adultos, sino pensar cómo están interpretando, pensando ellos. Sí. Eso nos acerca. Sí, claro. Esta infancia y esta adolescencia de este tiempo, siempre vamos a decir que enfrenta mayores retos que los de antes, pero bueno, en ese sentido, no sé que usted que nos pudiera comentar. Yo creo que los mayores retos que presentan están vinculados con que los adultos también estamos enfrentando retos tecnológicos muy fuertes. Se dice, para ellos es más fácil manejar determinadas cosas, ¿no? Para nosotros todavía vamos viendo, y para nuestros padres ni hablar. Y entonces creo que el reto, toda generación, hay, digamos, un momento donde se siente incomprendida respecto del anterior. Y fácticamente a veces lo es, porque yo no puedo pensar de la misma manera que piensan los jóvenes, porque yo fui joven en otro contexto, ¿no? Fui adolescente en otro contexto. Entonces, creo que el reto más fuerte es que en los últimos años exponencialmente la tecnología ha avanzado tanto que hay mayor distancia entre generaciones respecto de estos
dispositivos que las que había antes, que era más paulatina. Bueno, podría decir, antes el salto iba más lento. Y ahora fue como muy exponencial. Nosotros realmente no sabemos qué es lo que puede hacer el dispositivo que ellos tienen en la mano con determinadas aplicaciones. Entonces estamos obligados a aprender. Claro. Ese es el desafío que ellos tienen, creo. Y pues para nosotros es un mega super desafío, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Sí, porque es como ir como corriendo y como usted decía, antes era un poco más lento y ahorita es demasiado rápido. Exactamente. En ese sentido, quiero preguntarle, antes de irnos a nuestra pausa, que ya sería la última, ¿por qué eligió esta materia de estudio? ¿Por qué le interesó como académica esta área exactamente? Bueno, yo como psicóloga siempre me interesé en el sufrimiento, digamos. De unos 15 años a esta parte, un poco más, me fui focalizando específicamente en niños, niñas y adolescentes, justo por esta lógica de que su presente es cada vez más complicado y creo que cada vez como sociedad tenemos que generar mayores herramientas para su acompañamiento, ¿no? Pero también elegí eso porque yo tengo una formación en salud pública, digamos, desde mi licenciatura muy fuerte, y entonces el tema de salud pública y salud mental fue haciendo siempre énfasis en las problemáticas que tiene la población que no puede acceder a determinados privilegios que lamentablemente existen, como es el de recibir atención en salud mental particular. Y como tenemos una mirada de salud pública, nos hace repensar que entonces, ¿qué hacen los que no? Sí, tiene usted toda la razón, porque además son inaccesibles a veces ese tipo de atención o de estudios o de terapia. Exactamente. Y entonces, pues, se sabe que hay un problema, pero es como, pues ahí está el problema, ¿no? No tenemos dónde canalizarlos, no tenemos dónde acompañar esos procesos. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer pausa para regresar con nuestra tercera parte de esta conversación aquí en Diálogos desde la Frontera. En un momento más volvemos. Bueno, seguimos en esta conversación con la doctora Pamela Garbus. Dos temas, usted en el conversatorio que acaba de intervenir habló de la ética. ¿Cómo se observa la ética desde el área de estudio? ¿Qué nos podría decir al respecto?
Y algo que a lo mejor le parece una pregunta muy simple, pero este conocimiento de los niños y adolescentes en las diferentes regiones sí les afecta. O sea, no es lo mismo un niño o un adolescente en donde usted reside, Querétaro, que un niño o un adolescente de acá de la frontera de Tijuana. En ese sentido, ¿cuál sería su valoración y su apreciación? Le escuchamos. Bueno, respecto de la ética, yo creo que la ética nos tiene que acompañarnos y regir cada mirada que ponemos frente al otro, ¿no? Si hablamos de niños, niñas y adolescentes, eso se traduce en reconocer en ellos sujetos autónomos que van adquiriendo cada vez mayores posibilidades de tomar decisiones sobre su vida, pero que eso se hace en ejercicio, entonces también merecen ser preguntados por qué les duele, cómo sufren, dónde viven, cómo viven, etc. Entonces, la posición ética frente a estas problemáticas nos obliga a reconocer todo el tiempo eso, que frente al otro hay un sujeto que puede estar sufriendo y que nosotros tenemos la obligación de acompañar ese sufrimiento y que ese tiene que ser la prioridad número uno, ¿no? De acompañarlo en el sentido de poder reducirlo, de poder transformarlo en algo más potente hacia el cambio, ¿no? Y respecto de la diferencia de las infancias, pues sí, eso es no solo en las infancias, las adolescencias, la sociedad toda debe de ser leída en contexto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con niñas y niños en la frontera, nos encontramos con niñas en el centro del país o en el sur, por supuesto que va a haber características que son generales, pero va a haber cosas que son sumamente particulares, ¿no? Y que aun cuando pensemos que es porque son de Tijuana, tienen esto y comparten todo, al interior también va a haber otras. Entonces, esto de ir leyendo como por capas, ¿no?, las características del entorno, del contexto, es lo que hace, volviendo a la cuestión ética, es lo que hace éticamente válido nuestra aproximación, nuestro acercamiento a ellas y a ellos. No podemos ir a aplicar la misma receta sin más a uno con otro y uno con otro, sino que tenemos que poder someter esto que sabemos a consideración cada vez que estamos frente a un niño o una niña. Doctora, usted ha estado al frente de equipos que han hecho diferentes investigaciones. Sí. Me gustaría muchísimo que nos proporcionara, nos dijera cómo podemos pues leerlas, porque han sido materias distintas, pero siempre desde el enfoque de la niñez y la adolescencia. Sí, a mí me gusta más decir que dirijo, es que tengo la suerte de trabajar con colegas increíbles y yo me he sumado a la tarea de ser la que lo lleva administrativamente, digamos. Pero en general tengo y he tenido la suerte de hacer investigación con colegas con los que conformamos un equipo interdisciplinario. Pues sí, se pueden leer artículos que están en la red, con mi nombre, digamos, buscar algunos, otros estamos justamente en publicación. El proyecto que estamos desarrollando ahora trabaja puntualmente la conducta suicida y sus, digamos, factores de riesgo y protectores en niños de Querétaro y de Oaxaca a la vez, y justo esta diferencia en los estados tiene que ver con que nos interrogamos sobre qué tan distintos sufren o qué tan distinto están bien. Ahora le podría decir de manera como, en los datos preliminares que vamos encontrando, hay muchas menos diferencias. Primicia para diálogos. Exacto. Hay muchas menos diferencias de las que esperábamos. Pero bueno, estamos todavía amasando esos datos y viendo a ver cómo los damos vuelta y vemos y pensamos, porque siempre lo que nos interesa justo es el reconocimiento de lo que no sabemos y no ir a comprobar lo que ya sí. ¿Cuándo estará lista esta investigación? Esperemos, la investigación tiene financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la CECITI y termina en diciembre del 26. Entonces estamos en pleno desarrollo. Uy, qué interesante. Y el tema del suicidio, bueno, volvió a ser el número uno, ¿no? El foco rojo. Es un foco muy urgente. ¿Cuál reflexión nos deja desde la academia, desde su formación, para cerrar el programa? Tenemos que aprender a escuchar, tenemos
que apostar al trabajo comunitario. Y tenemos que, como sociedad, demandar que haya cada vez más profesionales capaces de acompañar, soportar y transformar ese dolor. Sí, porque además le quiero decir, doctora, son pocos los especialistas en salud mental. Para esta población y para este número son muy pocos. Muy. Entonces, no sé. Bueno, yo puedo pasar un aviso. Yo coordino la maestría en salud mental de la infancia y la adolescencia en la Universidad Autónoma de Querétaro, que acaba de cambiar su modalidad a mixta. Entonces, aquellas personas que les interese formarse en el tema, pues pueden contactarse. Ay, pues qué dato tan interesante. No son muchas las instituciones que tienen esta especialidad. No, y menos desde un enfoque multidisciplinario. Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, me siento honrada. De verdad, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, nos deja muchas reflexiones, muchos temas importantes. Y bueno, yo quiero enfatizar y agradecer a todo este equipo que hace posible este programa, porque además es el número 400. Mire qué invitada de lujo tuvimos. Y agradecer a todo el equipo que encabeza Óscar Ochoa, nuestro coordinador en el estudio. Por supuesto, nuestro becario Iván Morales, a nuestro querido Fabián Ayala en los audios y Alfonso Carabeo en todo lo que es la imagen, las fotos, las gráficas. Muchísimas gracias a todos y bueno, lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.